Hola bebés y bienvenidísimos a un nuevo video. Bienvenidísimos queridos amantes del crimen y el misterio. ¿Están listos para un nuevo episodio? Si no me conoces, mi nombre es Sofi, bienvenido a mi canal. En este canal no solo hacemos casos de misterio, sino que también hacemos maquillajes. Puedes ir a chismear un poquito más el canal. Te invito a que te suscribas aquí abajito y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. También puedes pasarte por mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Allá te espero. Te aconsejo que no comas nada para este video porque la verdad es que está muy fuerte. Ahora ponte cómoda porque la historia de hoy te va a dejar impactado. En el episodio de hoy hablaremos de Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield. Él fue un asesino y un profanador de tumbas. Sus crímenes dejarían una huella por los macabros descubrimientos de la policía. Cuando lo atraparon, encontraron en su propia casa varios cadáveres, con los que había realizado trofeos, prendas y demás artículos, incluso decoraciones y hasta tazas para comer. Esta retorcida historia inspiró a varios de los personajes de la ficción que conocemos en la cultura popular, como Leatherface en Masacre en Texas, Norman Bates en Psicosis y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Para que entiendan un poquito mejor su historia, voy a darles un contexto desde su infancia, ya que es un tema bastante importante para lo que viene después. Edward Theodore Gein nace el 27 de agosto de 1906, en La Cruz, Wisconsin, Estados Unidos. Fue el hijo menor del matrimonio de George, quien era un abusador y un alcohólico, y Augusta, que era una ama de casa y venía de una familia numerosa de descendencia alemana. Cabe resaltar que esta familia era profundamente religiosa. Ella tenía un carácter bastante fuerte y era una mujer muy exigente. Después de un año de casados nace Henry George Gein, que sería el primer hijo de este matrimonio, para 4 años más tarde tener a Ed. Como dije, Augusta era una persona estrictamente religiosa. Para ella todos los hombres eran unos pecadores que abusaban de las mujeres y las mujeres eran promiscuas e impuras. Estos conceptos Augusta se los enseñó a Ed en su infancia. También le prohibió tener amigos o establecer algún vínculo con otra persona, temiendo a que dañaran su pureza moral, que de alguna u otra forma lo corrompieran. Lo que llevó a Ed a aislarse completamente del mundo, por decirse así, y a desarrollar el trastorno antisocial de la personalidad. Prácticamente para él todos eran pecadores o demonios enviados por el demonio, excepto su propia madre Augusta, ya que a sus ojos era vista casi como una deidad o el ser humano perfecto. Gein era un niño que disfrutaba con cosas violentas. Disfrutaba de la matanza de los cerdos y como de esta crueldad contra los animales. Se divertía con cuchillos y sangre y este tipo de cosas súper turbias. Augusta, con esa posición tan dominante, abrió una tienda para ayudar a su familia con los gastos. Allí ayudaban sus 2 hijos y su esposo. Con el tiempo las cosas empezaron a complicarse en cuestión de dinero, así que deciden vender la tienda y mudarse a una granja de 80 hectáreas en el pequeño pueblo de Plainfield. Allí la familia termina de aislarse completamente de la sociedad. La vida en ese lugar realmente fue un poco difícil, porque no contaban con cosas básicas como la electricidad o calefacción, y la fuente de ingreso dependía de la producción de la granja, igual que su alimentación. A los 14 años, Ed decide dejar la escuela para dedicarse de lleno a la granja. Así fue creciendo y en búsqueda de obtener un poco más de dinero, empieza a hacer como varios trabajos adicionales, entre ellos uno de sus favoritos que era como ser niñero, ya que él se sentía un poco más cómodo pasando tiempo con los niños, que la verdad debo decir que es bastante escalofriante. Ed Gein comenzó a forjar una relación de amor-odio con su madre, casi como una relación incestuosa, una dinámica que definiría completamente su vida. En 1940 fallece su padre a los 66 años de edad. La familia realmente lo sintió más como un alivio, ya que su vínculo afectivo pues era nulo. Ed y su hermano mayor Henry se vieron obligados a trabajar para ayudar con los gastos de la casa. Obviamente ayudar a su madre a poder mantener su hogar. En todo esto, Henry comienza a cuestionar esos estrictos ideales religiosos de su madre, lo cual claramente no le agradaba ni a ella ni a Ed. Hasta que un día sucede algo súper trágico. El 16 de mayo de 1944 se incendia la granja de los Gein, donde Henry pierde la vida bajo circunstancias muy extrañas. Más adelante se descubriría que el verdadero autor de la muerte de Henry sería su propio hermano Ed.
debido a la posición de rebeldía y cuestionamiento hacia su madre. Lo más curioso es que cuando llegó la policía a la granja a ver qué había pasado, le preguntan a Ed dónde está Henry, y él parece guiarlos exactamente al lugar donde se encontraba el cadáver de su hermano, casi como si supiera dónde hubiera muerto. Lo extraño es que Ed ya les había dicho que durante todo este caos pues lo había perdido de vista y que no lo pudo salvar y no supo qué había pasado con él, para que después los guiara a su cadáver, o sea, no tiene sentido. Se sospecha que este sería como el primer asesinato de Ed Gein. Ese mismo año, Augusta sufre un derrame cerebral y un paro cardíaco, lo que la deja en cama prácticamente sin poder hacer nada, dependiendo completamente de Ed. En 1945 finalmente fallece, debido a otro derrame cerebral, dejando a Ed completamente solo. Recordemos que él ya padecía este trastorno antisocial y sumándole todos estos traumas que su propia madre le generó. Ed empezó a tener gustos bastante peculiares y perturbadores, entre ellos el gore. Para los que no saben, el gore trata como de violencia muy explícita, mucha sangre, mutilaciones y este tipo de cosas que la verdad son bastante grotescas. Y él también intentaba recolectar la mayor información sobre la Segunda Guerra Mundial, películas, artículos, libros, lo que encontrara, para poder ver su contenido crudo, ya que esto le llamaba mucho la atención. Y también cosas como de tribus caníbales y como todo esto súper extraño. Con el paso del tiempo su estado mental empezó a deteriorarse cada vez más, llevándolo a ver alucinaciones visuales y auditivas. También en el anhelo que tenía él de volver a tener a su madre con vida, empezó a vestirse de mujer. Y cuando salía a caminar por la granja, él afirma que escuchaba voces y sentía que alguien como que lo estaba observando. La sugestión fue tan grave que él incluso alcanzó a ver como rostros que salían del bosque. Algo muy escalofriante. Ed era visto como el tipo raro de la ciudad, lo que le dio completa libertad de hacer lo que quisiera durante años, sin que nadie se diera cuenta o sospechara de el tipo raro o el tipo tonto. El 8 de diciembre de 1954, Mary Howan desaparece. No se sabe mucho acerca de la vida de Mary, solo que era dueña del bar más popular de la ciudad, que su personalidad y carácter era bastante fuerte. Un vecino fue el que alertó a las autoridades de su desaparición, ya que entró al bar como de costumbre y vio que no había nadie en el lugar, lo que era inusual porque pues estaba abierto. Se acercó a la barra y vio un charco de sangre muy grande en el piso. Es allí cuando él sale del establecimiento directamente a llamar a la policía. Cuando ellos llegan, además de ver el charco de sangre en el piso, encuentran un casquillo de un arma de calibre 32, lo que les dio la teoría que efectivamente Mary había sido víctima de algún crimen. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada y luego habían arrastrado su cuerpo hacia un carro que esperaba afuera. Sin embargo, nunca lograron encontrar más pistas para poder encontrar a la persona responsable. Y con el pasar del tiempo, el caso se enfrió y pues pasó al olvido. Un evento bastante importante para esta historia fue el asesinato de Bernice Worden. Ella era dueña de una ferretería, una de las tiendas más antiguas de la ciudad. Ella era muy querida por la comunidad, tanto así que salió en la portada del diario local como la ciudadana de la semana. Su hijo Frank le ayudaba mucho en la ferretería ya que el negocio estaba en expansión y ella ya no podía hacerse cargo de todo. La mañana del 16 de noviembre de 1957, Gein entra a la ferretería, donde Bernice se encontraba completamente sola, ya que en ese momento era temporada de caza y su hijo se había ido a cumplir con esta actividad. Se dice que ella ya estaba cansada como de las actitudes de Gein, ya que rondaba en varias ocasiones la ferretería y en semanas anteriores estuvo bastante insistente para que ella saliera con él, sin embargo ella se negaba. Ed le dice a Bernice que estaba pensando en cambiar su rifle, así que Bernice le enseña uno de venta. Mientras que Ed inspeccionaba el arma, ella se da la vuelta dándole la espalda para poder ver por la ventana. Cuando ella hace esto, Ed rápidamente busca en sus bolsillos una bala de calibre 22 para cargar el rifle y dispara. Luego de esto se va como si nada hubiera pasado. Como dije, Gein era un hombre que pasaba desapercibido, no llamaba mucho la atención, no tenía nada especial. Y aparte, como les dije, era como el tipo raro. Lo que él pensaba de eso es que nadie sospecharía de él. Excepto que esta vez no había planeado en lo absoluto este crimen, así que fue bastante descuidado. Por suerte, cuando Frank, el hijo de Bernice, regresa, se encuentra con un vecino.
y se sorprende al saber que la tienda estuvo cerrada todo el día. Se le hace muy raro porque él sabía que esa mañana su madre había abierto la tienda. Cuando entró al lugar vio las luces encendidas y vio manchas marrones en el piso, lo que sería sangre. Luego vio unas marcas de arrastre también en sangre que conducían a la puerta trasera. Siguiendo estas marcas se da cuenta que falta el camión de la tienda. Después de este hallazgo tan preocupante llama al sheriff para informarle lo que había encontrado y pues claro que su madre estaba desaparecida. Cuando la policía llega al lugar encuentran a Frank diciendo: yo sé quién lo hizo. Levanta un pedazo de papel, lo cual era un recibo de compra con el nombre Ed Gein escrito en él. Adicional, Frank sabía que Gein estaba bastante como obsesionado con su madre. Él había estado persiguiendo y había estado bastante insistente con que ella saliera con él. Y que también esa mañana, justo esa mañana, había visto a Gein rondando por la tienda. Así fue como la policía, con ayuda de refuerzos, salió en búsqueda de Ed para atraparlo. Lo encontraron en su auto en pleno centro de la ciudad. En ese momento fue arrestado. Después el objetivo era claro, encontrar a Bernice. Así que ¿cuál era el mejor lugar para buscar? La granja de Gein. Se dirigieron a este lugar pero no estaban preparados para lo que hallarían. Como sacado de una película de terror pero en la vida real. Cuando lograron entrar a este lugar se dieron cuenta que estaba exageradamente sucio y muy descuidado. Había cajas de cartón en el suelo, había ratas, cucarachas y basura por todos lados, polvo y excremento. Todas las paredes estaban llenas de moho, con telarañas. El olor era bastante putrefacto, tanto así que algunos de los policías no pudieron soportarlo y vomitaron. No entendían cómo alguien podía vivir en condiciones tan extremas como esas. Siguiendo con la exploración del lugar, uno de los policías se tropieza sin querer con algo en su espalda. Cuando giró despacio, guiándose con su linterna, descubrió algo que lo llenó de terror total. Era un cadáver decapitado y con las entrañas de fuera. Este estaba suspendido como un animal, de los pies al techo, sujetado prácticamente con una sola soga. Luego el perturbador hallazgo salió corriendo a alertar a sus compañeros y efectivamente se trataba del cuerpo de Bernice Worden. Se sorprenderían después, ya que no solo encontraron un cadáver, sino que encontraron muchos más restos humanos de lo que se imaginaban, incluyendo una colección como de trofeos o de recuerdos que normalmente los asesinos seriales guardan para revivir de alguna manera pues los crímenes que han cometido. En esa casa del horror encontraron lo siguiente: un frasco de chicles ya masticados, una colección de dentaduras postizas amarillentas y rotas, tazones bastante extraños. Más adelante se darían cuenta que esos tazones en realidad eran cráneos humanos. Y sí, ahí era donde él comía. En la cama de Ed encontraron más cráneos como si fuera parte de la decoración. También encontraron varios muebles tapizados con piel humana, entre ellos 4 sillones, una lámpara y un tambor. Encontraron otros artículos como un cinturón hecho completamente de pezones femeninos, un pequeño adorno que servía para bajar la persiana hecho de unos labios humanos. Y a mi parecer uno de los descubrimientos más escalofriantes de todos fue un traje que encontraron, hecho completamente de piel humana. Eran 2 piezas, un pantalón y una especie de chaleco. En su parte superior tenía unos pechos femeninos. Y la parte más turbia de todo es que se lo ponía. También hallaron una colección de genitales y narices dentro de cajas. Y uno de los artículos más famosos que inspiraría muchas películas y series que conocemos hoy en día. Y sí, estoy hablando de sus famosas máscaras hechas de piel. Y una de estas famosas máscaras aún era reconocible. Cuando uno de los policías la vio, dijo: Dios mío, es Mary Howard. Después de años sin saber de ella ni qué había pasado, por fin descubren dónde está. Había una sección de la casa que estaba completamente sellada con tablas de madera, así que se preocuparon porque no sabían qué podrían encontrar detrás de esa puerta, después de todo lo que ya habían encontrado. Cuando lograron abrirla, desprendía un olor aún peor, un olor putrefacto, apodrido, nauseabundo. Resulta que Ed había conservado perfectamente el cuarto de su madre, incluyendo su cadáver. Esa habitación era como una especie de santuario, la única que mantuvo tal cual como la había dejado su madre antes de fallecer. La policía se preguntaba cuántas personas más había podido desvivir este hombre, dada la magnitud de todo lo que habían descubierto.
Cuando le preguntaron a Ed sobre esto, él confesó que lo único que hacía era profanar tumbas. Por las noches visitaba los cementerios y se robaba partes de los cuerpos e incluso cuerpos completos. Estos los usaba para sus creaciones. Ed explicó que en esos momentos se encontraba mentalmente inestable, casi como si estuviera al borde de un brote psicótico. A raíz de esto, le hicieron varios estudios para ver cómo estaba su salud mental y descubrieron que padecía esquizofrenia, lo que llevó a su internamiento en un hospital psiquiátrico durante 10 años. Durante su estancia en ese lugar se debatió mucho si debían encerrarlo o no, considerando su estado mental. En 1968 los médicos decidieron que Ed sí era apto para afrontar un juicio. Durante el proceso se le preguntó sobre Bernice y él relató lo sucedido, afirmando que solo recordaba que efectivamente había cargado el rifle y que se había disparado solo. Después de eso, que no sabía qué había pasado. Debido a la complejidad y al alto costo de esta investigación, decidieron acusarle de más cargos, lo que se me hace increíble. Y todo esto a pesar de la confesión de Ed y de todo lo que habían descubierto y que ya sabían que él había hecho. Finalmente fue declarado imputable por su salud mental y condenado a pasar el resto de su vida en un psiquiátrico, donde murió en 1984. Sufría de cáncer de pulmón y fallece de un paro respiratorio. No podíamos esperar que fuera de otra manera. Ed Gein fue enterrado junto a la tumba de su madre. Como les conté, esta historia tan macabra fue inspiración para muchos de los personajes que conocemos por las series y películas. Entre ellas la más notoria y más famosa, me atrevería a decir, Leatherface de Masacre en Texas. Les haré otro video para la sección de maquillaje de este canal, mostrándoles el paso a paso del cosplay que voy a hacer inspirado en este personaje. Y bueno, mis amores, es así como llegamos al final de esta historia. Cuéntenme qué tal les pareció. Si tienen más datos o si de pronto se me escapó alguna que otra cosita, pueden dejarlo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia sobre un caso que quieran ver aquí en el canal, también lo pueden dejar allí. En lo personal, este fue una de las historias más difíciles de investigar. No sé, como que me llenaba de energía negativa y incluso llegué a sentir náuseas por ver las fotos de todos estos trofeos, que la verdad se me hace una locura. O sea, ese señor estaba completamente desquiciado. Se me eriza la piel solo de pensar que esto pasó en la vida real. Recuerda suscribirte aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. También pasar por mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Allá los espero. Muchas gracias por verme y acompañarme en este escalofriante recorrido. No olvides luchar por tus sueños y creer en ti. Nos vemos para una próxima historia. ¡Chai!